A ver, amigos míos, mira, rapidito, señores. Día negro para el régimen, pero negro color fondillo de hormiga. Canel y Raúl jamás se imaginaron que esto les podía pasar. El Parlamento Europeo, en un documento histórico, ha condenado al régimen, ha pedido sanciones fuertes contra Miguel Díaz-Canel y contra los altos militares. El Parlamento Europeo reprendió fuertemente a Josep Borrell por su vergonzosa visita a Cuba. Es más, mira, yo te voy a enumerar los puntos más importantes de este documento histórico para que no te engañe ni el noticiero ni Humberto López. Mira esto. Número 1. Se condena al régimen por practicar la esclavitud moderna a través de las brigadas médicas. Número 2. Se deja claro que el régimen no respeta los derechos humanos y que en Cuba no existen las libertades fundamentales. Número 3. En este documento, Europa condena la Constitución cubana por ser un fraude y un error al estar basada, oigan esto, en las ideas de Fidel, de Marx y de Lenin. Incluso este documento europeo condena el artículo 4 y el artículo 229 que dicen que el socialismo en Cuba es irrevocable. Ay, Dios mío, qué fuerte. Número 4. Este documento condena al Código Penal cubano. Y miren qué nivel de detalle. Dice que por culpa de este Código Penal norcoreano han sido encarceladas 8,000 personas y 2,500 personas han sido condenadas a trabajos forzados. Número 5, el Parlamento Europeo. Y fíjense, esto es brutal, ya esto es una verdad oficial a nivel mundial. El Parlamento Europeo en este documento dice claramente que ese régimen asesinó a Osvaldo Payá y a Harold Cepero. Dios mío. Número 6. El Parlamento Europeo condenó enérgicamente la relación del régimen con Vladimir Putin, un criminal de guerra. Y este documento condena también que el régimen esté apoyando una invasión despiadada e inmoral. Se los he dicho en cientos de videos. Fíjense, están recogiendo lo que han cosechado. Número 7. Este documento recuerda que hay 1,037 presos políticos, incluidos 35 menores de edad, y pide la liberación inmediata, ya sin condiciones, de todas estas personas inocentes. Número 8. Aquí mira, esto lo voy a citar textualmente porque esto es de las cosas más descomunales que tiene este documento. Dice: el régimen cubano culpa al embargo estadounidense de todos los problemas económicos de la isla, mientras que los niveles de pobreza en Cuba no son más que el resultado del fracaso total de su sistema económico y productivo. Qué fuerte, señores. El Parlamento Europeo diciéndole a Canel, a Raúl, a PCC: dejen ya el cuento del bloqueo. Ustedes y su sistema son unos fracasados. No mientan más. Número 9. Esto también es brutal. Este documento celebra las protestas del 11J, condena el encarcelamiento de los manifestantes y dice que hay más de 1,000 presos sufriendo torturas en Cuba. De hecho, este documento menciona que la organización Prisoner Defenders ha documentado 181 casos de tortura sistemática a presos políticos. 181 casos de tortura sistemática. Esto es muy grave, señores. Número 10. Este documento pide la libertad, mira, con nombres y apellidos, de Luis Manuel, de Michael Osorbo, de José Daniel Ferrer, menciona a Aymara Nieto, menciona la reciente huelga de hambre de Guillermo Fariñas. Candela. Número 11. Este documento condena la visita de Josep Borrell. Se los dije en un video, condena la visita de Josep Borrell a Cuba por haberse plegado a los intereses del régimen, por sus declaraciones contrarias al espíritu del Parlamento Europeo y por no reconocer que la falta de democracia y de libertades en Cuba ha empeorado como nunca
Antes se los dije que Borrell no representaba al Parlamento Europeo. Aquí tienen la verdad dicha por el Parlamento Europeo. Número 12. El Parlamento Europeo anuncia, ay Dios mío, que va a crear una delegación especial para estar presente en los juicios del régimen y para visitar a los prisioneros en las cárceles, y le exige a Canel y a Raúl que esta delegación pueda entrar a Cuba. Esto está cogiendo un tamaño pero descomunal. Número 13. Aquí viene lo más fuerte de todo. Este documento histórico, completamente histórico, pide romper todos los acuerdos de Europa con ese régimen. Pide sancionar directamente a Miguel Díaz-Canel con nombres y apellidos, y pide sancionar a altos cargos de las fuerzas militares. La represión no les va a salir barata. Señores, el principal socio comercial del régimen, mira, le está cortando el agua y la luz. Europa siempre le pasaba la mano al régimen, y con esto que si el cuento del bloqueo, una donación, una ayuda, bueno, mira, eso se acabó. Los 300 empresarios españoles metidos en Cuba, a los cuales Borrell estaba cuidando, mira, se les acabó la fiesta. Este documento dice de manera clara y contundente que Europa considera a Cuba una mafia, una cosa criminal que tortura, que esclaviza, que no respeta a los cubanos, que es una colonia de Putin, y pide acabar con todo tipo de acuerdos, principalmente los acuerdos económicos con el PSC, y pide condenar a Canel directamente. Oye, Canel, tarde o temprano vas a acabar sentado en el banquillo de los acusados. Tarde o temprano. Señores, esto es un golpe brutal a Raúl, al PSC, a Canelo, a Humberto López, al gordito de Confilo, al necio, a toda esta crápula auratiñosa de la isla de Cuba. Esto es brutal. Oye, el comercio exterior de Cuba con Europa representa el 32%, casi un tercio del comercio cubano. Señores, eso se va a caer ahora sí, y por lo tanto la situación en Cuba va a empeorar muchísimo con todo esto. ¿Qué dijeron a través del periódico Granma, Canel, Raúl? ¿Qué dijeron? ¿Cómo están? Oigan esto, que esto es muy fuerte también. Dice el periódico Granma en un comunicado: el Parlamento Europeo carece de autoridad moral, política y jurídica para juzgar a Cuba. Oye, pero qué fresco, qué atrevidos son estos muchachones. Dice ese régimen que Europa no tiene autoridad moral. Eso es como ver a una Carpati diciéndole a una Harley Davidson que no tiene autoridad moral. Señor mío, Europa es un continente rico, con democracia. El barrio más pobre de Europa es el primer mundo comparado con Cuba. Dense un respetón. Oye, los edificios en ruinas y los llegaipones de Cuba diciéndole a la Torre Eiffel que no tiene autoridad moral. No, la piedra esa horrorosa de Fidel Castro diciéndole al muro de Berlín que no tiene autoridad moral. Dense un respetón. Ustedes han caído en lo más bajo. Mira, estamos presenciando la muerte lenta y definitiva de ese régimen. Y mira, ya ustedes lo tienen todo en contra. Ya tienen en contra a todo el planeta. Llegó la hora de rendirse. Ya han explotado al pueblo cubano durante 64 años. Entréguenle el poder a los cubanos. A partir de ahora, escúchenme bien, a partir de ahora el hambre que pase el pueblo de Cuba, la miseria, la falta de hospitales, de medicina, la culpa de todo eso, a partir de ahora el único culpable de todo eso va a ser el régimen, van a ser ustedes. Ya Europa, ya Estados Unidos, ya el mundo libre les está diciendo: váyanse, ustedes se van, y en 3 meses, mira, 3 meses, en 3 meses Cuba se llena de comida, de medicinas, en 3 meses se acaba la miseria, empezamos a reconstruir la isla completa, se reúne la familia cubana, pero ustedes tienen que largarse del poder. Si ustedes no se van y siguen bajo los huevos de Vladimir Putin, entonces ustedes son los anticubanos, ustedes son los anexionistas, y ustedes son los que están condenando al pueblo de Cuba a la miseria, ¿ok? Así que
He dicho, aquí está todo bien clarito. Gracias al Parlamento Europeo por esta declaración y por esta condena, y gracias a los miles y miles y miles de cubanos dentro y fuera de Cuba que con su trabajo anónimo, callado, diario, de hormiguita han hecho posible todo esto. Muchísimas gracias y hasta la próxima.